La carga. Bueno, os dejé unos cuantos días para que miraseis otras asignaturas y aparte pues revisarais un poco el espacio afín. Y bueno, del espacio afín nos queda un punto que es el haz de rectas y el haz de planos, ¿no? Pero bueno, eso es muy sencillo y en cuestión de nada lo vemos. Lo que pasa es que, como se os mandaron los ejercicios de selectividad, de rectas y planos, pues es casi necesario o es imprescindible ver el tema de espacios métricos, porque necesitamos ver los ángulos que forman dos rectas, la distancia entre un punto y un plano, la distancia entre una recta y un plano, el ángulo que forman dos rectas y demás. Entonces vamos a empezar por lo más sencillo, el ángulo entre dos rectas, expresión analítica, perpendicularidad y paralelismo. Bueno, tiene sentido aquí el ángulo entre dos rectas, como vimos el año pasado en el caso del plano, cuando estas rectas son secantes, pero ahora en el espacio también tenemos que tener en cuenta cuando las rectas se cortan. Y cuando se cruzan, perdón, y lo veremos posteriormente. Bueno, vamos a ver, tenemos la recta R con su vector director U correspondiente y la recta S con su vector correspondiente V. Por definición, el ángulo que forman dos rectas, esto ya lo sabemos del curso pasado, es el menor de los cuatro ángulos que forman esas dos rectas. Esos ángulos son iguales 2 a 2 por ser opuestos por el vértice, entonces nos tenemos que quedar con el ángulo agudo, mientras que el vector V y el vector U, el ángulo que forman este ángulo que es obtuso. Pero teniendo en cuenta la definición de ángulo entre dos rectas como el menor de los dos ángulos que forman sus vectores directores, pues consideramos el coseno del ángulo que forma la recta R y la recta S. El coseno de ese ángulo coincide efectivamente por la definición, o en este caso no por definición, con el coseno que formarían sus vectores directores U y V. Pero teniendo en cuenta la definición de que es el ángulo que forma sus vectores de dirección y el menor de los ángulos, tendremos que tener en cuenta el agudo, que es el coseno del ángulo que forma menos U con V. ¿Qué pasa con el coseno de ángulos suplementarios? El coseno de ángulos suplementarios, como bien sabéis, tenemos aquí el ángulo alfa y tenemos aquí, bueno, tendría que estar mejor dibujado, 180 menos alfa. El seno de 180 menos alfa se mide en el eje de ordenadas, coincide con el seno de alfa, pero el coseno de 180 menos alfa es el menos coseno de alfa, por lo que nos quedaría como el menos coseno de U que forman los vectores directores U y V. Este menos coseno va a ser positivo. Entonces, para tener una expresión generalizada, como en el caso 2, U y V forman un ángulo agudo, el ángulo o el coseno del ángulo que forman R y S coincide con el coseno que forman sus respectivos vectores directores. Entonces ponemos en los dos casos valor absoluto, porque así siempre vamos a tener ángulo agudo, no vamos a caer en el equívoco de que si nos queda coseno negativo, cogemos un ángulo que puede estar pues en el segundo o en el tercer cuadrante, que creo que a estas alturas no tendremos esa dificultad. Entonces, teniendo en cuenta la definición de producto escalar, sabemos que U por V es igual al módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forman U y V. Le llamo alfa a ese ángulo que forman R y S, que es lo mismo que U y V. Entonces, si yo despejo, me queda que el coseno de alfa es el producto escalar de U por V partido de módulos, no confundáis módulos con valor absoluto, de U por V. Como esto tiene que ser en valor absoluto, el coseno de alfa es el valor absoluto del producto escalar de U por V partido por el módulo, que ya es positivo, U
y por el módulo de v. Esto es módulo y esto, ojo, es valor absoluto. Bueno, todo esto lo teníamos más o menos claro. ¿Qué pasa con el ángulo de dos rectas que se cruzan? Pues nada, tenemos que coger las respectivas rectas. Imaginaros, estas se cruzan, entonces considero las correspondientes rectas secantes paralelas a esas dos que se cruzan, y el ángulo que forman esas rectas paralelas a las que se cruzan es el ángulo que forman dos rectas secantes, es decir, estamos en el caso anterior. ¿Cuál es la expresión analítica? Si U es el vector director de la recta R, sí, y V es el vector director de la recta S, pues sus respectivas coordenadas son U1, U2, U3 y V1, V2, V3. Entonces, el coseno que forman es el valor absoluto del producto de U por V, que es U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3. Y sus respectivos módulos. ¿Cómo calculamos los módulos? Pues es la raíz cuadrada de U1 al cuadrado más U2 al cuadrado más U3 al cuadrado por la raíz cuadrada de V1 al cuadrado más V2 al cuadrado más V3 al cuadrado. Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio, cogí un ejercicio que es el examen de suyo do 2019. Entón, bueno, espero que me dé tiempo, si no lo acabáis. Dice que calculéis el ángulo no intervalo, evidentemente, entre 0 e 90 grados, que forman os vectores U, V, que podrían ser vectores directores de dúas rectas. Entón, lo primeiro que hago es calcular el módulo de U, que es menos 1 raíz de 2 al cuadrado más 1 raíz de 2 al cuadrado más 0. Y entonces, calculando esto, si no me equivoco, esto es 1 medio más 1 medio, que es igual a 1. El módulo de V, pues es menos 1 medio al cuadrado más menos 1 más raíz de 2 partido de 2 al cuadrado más 1 partido de raíz de 4 raíz cuarta de 2. Entonces elevo esto y me da un cuarto. Tened en cuenta que esta es una diferencia de cuadrados, y entonces esto es más 1 menos 2 raíz de 2 más 2 partido de 4 más 1 partido de la raíz cuadrada de 2. Bueno, operando aquí podéis obtener también 1. El producto escalar de U por V lo sabéis hacer sin ningún problema, y a mí ese producto escalar, si no me equivoco, me dio 1 medio. Entonces el coseno de alfa es el producto escalar de U por V partido del módulo de U por el módulo de V, y esto es 1 medio partido de 1 por 1, que es 1 medio. Entonces alfa es 60 grados. Como veis, no tiene gran misterio. Bueno, seguimos con la perpendicularidad y el paralelismo. La perpendicularidad y el paralelismo son muy sencillos. Tenemos que R y S son perpendiculares si, solo si, sus vectores directores tienen como producto escalar igual a 0. Por la definición del producto escalar, U1 por V1 más U2 por V2 más U3 por V3 es igual a 0. Veis que las rectas vienen dadas por sus determinaciones lineales. Ahora tenemos paralelismo y coincidencia. Si son paralelos, los vectores directores son proporcionales, y aparte P tiene que pertenecer a S o Q tiene que, en este caso Q tiene que pertenecer a R. Y son coincidentes cuando son paralelos y aparte los puntos P pertenece a S o Q pertenece a R. Bueno, pues es que se me acaba el tiempo de grabación. Tenéis los dibujos en vuestros apuntes. Mañana os subiré otro para que podáis ir trabajando, y utilizaré ejemplos de selectividad. Espero que todos estéis muy bien y
hablaremos para cuando tengamos estos temas más o menos vistos, os mandaré un examen que quiero que me mandéis hecho sin mirar absolutamente por nada para ver cómo está la cosa. Bueno, chicos, tranquilizaros, llevadlo con calma, pero sin perder el tiempo, que tenemos que ver toda la materia. Vamos a por el 10.